Bienvenidos a este canal de Astrología con Laura, un espacio que inauguro este 2026 hablando de uno de los tránsitos más importantes del 2026, pero también de los últimos tiempos. La conjunción de Saturno y Neptuno en grado 0 de Aries. Qué potente esto, trigo astral. Antes que nada quiero invitarlos a que se suscriban a este canal donde periódicamente espero estar subiendo videos de astrología, de los grandes tránsitos, que entendamos un poco de este lenguaje del cielo y también vamos a estar hablando de algunos temas de esoterismo. Y bueno, a lo que nos convoca este video, ambos planetas, Saturno y Neptuno, se van a encontrar en una conjunción histórica este 20 y 21 de febrero de 2026, de la que no tenemos mucho registro en la historia. Se presume que Saturno y Neptuno se encontraron en el grado 0 de Aries por allá hace más o menos 6.000 años, cuando estos pueblos indoeuropeos hicieron la invasión, ¿cierto?, a la Europa, y fue la llegada también como del patriarcado. Recordemos que las primeras sociedades eran matriarcales, matrilineales, y esto coincide con el final del periodo neolítico. Entonces mire que cada que Saturno y Neptuno hacen una conjunción, la última que tuvimos fue en el 89, cuando coincidió con la caída del muro de Berlín, pero si nos remontamos a la génesis de la única que tenemos registro en la historia, hace más o menos 6.000 años, vamos a ver que fue un cambio del mundo bastante abrupto. El final del neolítico también marca, digamos, algo bien importante, un periodo de la humanidad bien importante donde también se empiezan a dar unos desarrollos tecnológicos y se empiezan a constituir los grandes imperios y las grandes civilizaciones. Entonces, siempre esta conjunción va a marcar la caída de viejos muros, de viejas estructuras, y va a dar paso como a un nuevo mundo, por decirlo así. Este grado 0 en el que se va a dar ha sido conocido desde la astrología como el grado de Dios, el grado de creación absoluta. Es como el Big Bang del zodiaco, es el punto inicial de todo, y por eso marca también estos nuevos ciclos. Temporadas astrológicas llenas de cambios significativos que representan como energía de pura creación, de mucha fuerza de voluntad, de coraje, porque esto es Aries, es el coraje, es el niño recién nacido que de alguna manera está desnudo simbólicamente y que va a empezar a construir con todo ese viaje del héroe pues un nuevo camino, una nueva estructura, un nuevo límite, que Saturno nos habla de los límites y Neptuno, por el contrario, de la disolución. Por eso decimos que es como un nuevo comenzar. Aunque interactuaron en Piscis durante todo el 2025, este encuentro en Aries, vamos a decir que no tenemos antecedentes modernos, y por eso es un símbolo de una redefinición de estructuras tan amplia. Pero empecemos hablando de quién es cada uno, quién es Neptuno, quién es Saturno, cómo impacta la vida de este microcosmos. Recuerden que la astrología responde a esa ley hermética de cómo es arriba, es abajo, es decir, cómo es en el macrocosmos, es en el microcosmos. Y que el microcosmos somos cada uno de nosotros, que somos un pequeño universo. Entonces, empecemos hablando de Neptuno, tan misterioso Neptuno, tan encantador. Este planeta fue descubierto en 1846, en medio de una pequeña confusión también. Y es un planeta que de hecho pues fue descubierto por casualidad
algo que no estaba muy claro porque se descubrió por un desbalance en la órbita de Urano. Neptuno es uno de los planetas transpersonales y estos planetas transpersonales son bastante complejos de entender, bastante complejos de descifrar porque están más allá de los límites de la conciencia. Es decir, que nos desbordan a nosotros como entidades humanas porque trabajan con una energía muy masiva, una energía de colectivo, una energía transhumana, una energía que es muy trascendental y una energía que nos conecta a nosotros con lo más esencial del universo, con lo más elevado sobre todo. Entonces Neptuno pasa más o menos 14 años en cada signo, es decir que se demora 165 años en darle una vuelta completa al zodiaco. Es decir que hacía 165 años más o menos no estaba en el grado 0 de Aries. Ahora la particularidad es encontrarse con Saturno, del que estaremos hablando más adelante. La última vez que Neptuno estuvo en Aries fue en el año 1861. ¿Qué estaba pasando por esa época en la humanidad? Siempre que Neptuno está en Aries, se dan muchos periodos de liberación de la humanidad que coinciden también como con guerra, con beligerancia de alguna manera. Neptuno en Aries la última vez se dio la guerra civil americana, más o menos entre el 61 y el 65, y esto coincidió con la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Entonces miren que por eso representa siempre como una liberación. Neptuno está muy ligado también al tema de derechos humanos, a la emoción del colectivo, a la empatía. Es una energía muy espiritual, muy humanista. Entonces siempre coincide como con ese tipo de eventos. En Colombia, hablando pues específicamente de este territorio, entre 1860 y el 63, pues tuvimos esta disputa, el inicio de las disputas entre conservadores y liberales, la mal llamada guerra civil, liderados entonces por Mariano Ospina y los pues liberales federalistas por Tomás Cipriano de Mosquera. Aquí estamos repasando también un poquito de historia y pues resultó esto como en una revolución muy triunfante también para esos liberales que derrocó al gobierno conservador. Eso para la época. En materia de como de cambios de estructura del mundo, con relación a gobiernos, con relación a como a esas grandes estructuras. Pero Neptuno también es un planeta que tiene que ver, como es tan espiritual, tiene que ver con todo lo artístico también de la humanidad, con religiones de alguna manera, aunque las religiones como dogmas y como instituciones son más jupiterianas. Digamos que Neptuno intercede aquí con el tema de la espiritualidad, de esa conexión del ser humano con lo más elevado. Y para esa época del 61, entonces se sentaron las primeras bases del espiritismo, el espiritismo moderno, que marcó también un precedente con este libro de los mediums, que fue escrito por Allan Kardec por allá en el 61 también. Y esto fue muy crucial, fue un cambio también de paradigma, proporcionando como una guía. Este libro le dio una guía muy detallada a los practicantes de espiritismo de la época sobre esa comunicación con el más allá, con los espíritus desencarnados, con la figura del medium, y consolidó también este movimiento que sentó sus bases para ese momento y ya empezó pues como todo el desarrollo hasta nuestros días. Hablando de arte, digamos que se vivió también la expansión de la cultura victoriana tan importante para Europa, para el Reino Unido especialmente, y digamos que el espiritismo también se integró como a esa subcultura de la época de lo victoriano, con esas sociedades que se fueron creando para el momento, las revistas especializadas, las levitaciones, las sesiones donde se reunían pues las señoras y los señores de la clase alta,
a practicar el espiritismo. Entonces, los cantos afroamericanos también fue una de las cosas bien importantes con la aparición de este Neptuno en Aries, muy ligados como a la experiencia de la esclavitud que estaba viviendo la abolición en Estados Unidos. Entonces miren que es como si un movimiento fuese aunado a otro y que tiene que ver todo con la emoción del colectivo, con cómo nos unimos desde la acción como colectivo humano. Y antes de irse a Tauro, se dio el surgimiento del impresionismo, por eso les decía que lo artístico siempre se ve atravesado por Neptuno, que digamos que el impresionismo también revolucionó ese siglo XIX y rompió con el arte académico del momento, ¿sí? Que se dio pues este impresionismo mediante la pintura al aire libre, la nueva experimentación como con formas, con texturas, con colores, ¿cierto? La técnica de la luz tan importante para el impresionismo y el retratar temas cotidianos, que esto ya fue más o menos para el 1870, entonces se va Neptuno y deja todo este movimiento que también fue tan revolucionario para el arte de la época y que, bueno, evidentemente marcaría también como unos precedentes. Ahora, hablemos de Saturno, el planeta de los límites, el planeta, el cronocrator maléfico para los antiguos, planeta de la muerte para los antiguos, de lo seco, y que hoy entendemos también desde ese carácter evolutivo que ha tomado la astrología como también el planeta de la realidad material y el que nos permite construirnos día a día, el ser perseverantes, el no dejar las cosas empezadas y el que evidentemente cada 2 años que cambia de signo nos va a hacer una auditoría en esa área de vida donde esté transitando y que tenga que ver con nuestra carta natal. En este caso va a transitar por Aries, que tiene que ver todo con la voluntad, con los comienzos, con el aprender a sostener, con el medir más el impulso, porque Aries va como volador sin palo, como decimos aquí. Entonces este Saturno aquí va a venir a ponerle bastantes límites a la voluntad y al ser capaz de sostener las cosas, porque a los signos cardinales, y más en este grado 0, que es un grado de equinoccios, pues entonces vamos a decir que aquí nos va a encantar empezar cosas, pero la pregunta es si seremos capaces de terminarlas. La conjunción entre ambos planetas se va a sentir con mucha potencia, por lo menos hasta principios de mayo, cuando ya Saturno empiece a alejarse más de Neptuno, porque evidentemente pues su velocidad es mucho mayor. Y ahí cada uno empezará a hacer como su gestión independiente con Aries, es decir, en estos inicios van a actuar muy juntos de alguna manera. Estas estructuras que diluyan, estos nuevos comienzos, va a ser un trabajo mancomunado entre ambos planetas, pero a medida que se separen, pues ya cada uno va a empezar como a hacer su gestión con esta energía ariana, de alguna manera un poco más independiente. Sin embargo, de los días exactos, es decir, este 20-21, me llama la atención que la luna estos 2 días va a estar también en Aries, es decir, o sea, la luna también va a ser como una activadora y evidentemente cuando Marte, regente de Aries, active, pues pase por este grado 0 de Aries, se van a activar nuevamente todos estos temas que estamos viendo entre este 20 y 21 de febrero. Entonces, definitivamente, en estos momentos Marte, que está en Acuario, está activando esa energía plutoniana, pero podemos decir que aquí va a ocurrir un evento catalizador y una antesala como de lo que se viene, porque realmente lo que hacen estos planetas cuando se están moviendo es mucho impacto a nivel colectivo. Sí, vamos a tener impacto en nuestra zona individual, pues cada uno en su carta natal,
según en la casa zodiacal donde tenga Aries y donde tenga a Saturno y a Neptuno en la carta. Pero estos son planetas que actúan mucho masivamente, entonces actúan con fuerzas para la humanidad, para el colectivo. Los eventos que ocurran generalmente no van a ocurrir exactamente este 2021, aunque ya estamos viendo cosas, pues la detención de este príncipe de Inglaterra, el hermano de Carlos. Entonces miren que ya estamos viendo pues también que esto responde al eclipse solar que acabamos de tener en el grado 28 de Acuario, pero entonces aquí también ya estamos viendo como una antesala de todo eso que se va a estar desarrollando, pero lo que Saturno y Neptuno hagan no necesariamente lo tenemos que ver estos 2 días de la conjunción exacta. Esto se va a ir desarrollando con los días, porque recordemos que Saturno, Cronos, Cronos para los griegos, Saturno para los romanos, es el dios del tiempo. Entonces trabaja con el tiempo, no en nuestras medidas, sino en las medidas del cosmos, de lo sagrado, de lo divino. Y entonces, como él, dios del tiempo, está involucrado, y Neptuno es una energía tan sutil, tan permeable, que cuando lo tenemos instalado en la sala de nuestra casa y nos damos cuenta cuándo llegó, cómo fue, quién te invitó a pasar, pero ya está ahí instalado. Entonces su actuar también es como muy sutil, lento, pero cuando menos lo piensas, ya está instalado en tu vida o en nuestras vidas como humanidad y como colectivo. Pero entonces vamos a la historia a ver qué hechos han ocurrido cuando las conjunciones de estos planetas se han dado, evidentemente en otros signos. Y ahí podemos como hacer una aproximación de qué va a traer esta conjunción, que bueno, de todas maneras es muy diferente porque responde a unos tránsitos de Plutón en Acuario, Urano, haciendo su último paso por Tauro para ya irse a Géminis, ¿cierto? Entonces es una configuración del cielo pues particular, y que los eventos no serán los mismos. Sería un gran error pensar en que pues si en el 89 se dio la caída del muro de Berlín, que algún muro tenga que caer. No, esto es un tema muy simbólico. Tomamos las conjunciones anteriores como referentes, pero realmente pues aquí la configuración del cielo es bien particular, bien única, ¿sí? Que responde mucho a esta era de Acuario que se empieza a desarrollar. Entonces, si tomamos la historia como referentes, empecemos por la conjunción del 1918, en el signo de Leo, un signo fijo, de fuego, muy solar. ¿Y qué creen que sucedió? Fueron los años de la mal llamada gripe española, que de española no tenía mucho, pero miren que la gripe está relacionada con la fiebre, es decir, con el calor, con lo solar, con el fuego. Entonces no deja de sorprenderle esa actitud también de lo que traen estos tránsitos. Y que justamente esta gripe española se dio en un contexto de guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces estas conjunciones suelen traer como muchos cambios políticos, geopolíticos, sociales, de beligerancia, también muchas crisis a nivel de salud pública, y también, pues como les decía, cambios culturales, cambios artísticos. Durante esta conjunción también, si repasamos, entonces vemos que se dio la revolución rusa y toda la caída del régimen zarista. Generalmente estas conjunciones marcan entonces el nacimiento de nuevos sistemas, de nuevos regímenes, y en este caso pues marcó el nacimiento del primer estado socialista, la Unión Soviética, y con ello dio paso a un nuevo orden geopolítico, un nuevo orden mundial, una nueva organización de las economías también del mundo, de lo político, de lo militar. Saturno en Aries tiene mucho que ver con lo militar. Otra conjunción que tuvimos fue entre el 52 y 53 en el signo de Libra, el signo de las negociaciones, de intentar pacificar las cosas,
del equilibrio, de la balanza, de la justicia. Y en ese momento entonces se da la coronación de Isabel II y el ascenso de una nueva monarca que simbolizó pues el liderazgo y la estabilidad, Saturno, ¿cierto? Que trae como estas estructuras dentro del marco diplomático y del orden público. Lo diplomático, Libra, la balanza, el equilibrio. Y pues en esta conjunción muere Stalin. Miren, una caída muy simbólico, es la disolución, Neptuno, de una estructura, de un pilar bien importante para ese mundo de la época. También entonces fueron los años de la liberación de la ocupación británica en Egipto. Entonces miren que ahí otra vez lo neptuniano, el tema de la liberación colectiva de los derechos humanos, ¿cierto? Coincide otra vez con eso. Y a nivel sanitario, entonces en esa época del 52 se dio la crisis de epidemia de la poliomielitis. Bastante drástico eso, bastante brusco esta epidemia. Y digamos que durante esas épocas mucha gente evitaba los encuentros masivos, los tumultos, las aglomeraciones, ¿cierto? Justamente como ferias, juegos deportivos, ¿cierto? Debido a la preocupación por el contagio. Entonces miren que gripe española, luego la crisis de la poliomielitis, siempre coinciden con temas sanitarios de salud pública. Y la fundación de la cienciología en el 53, pues entonces también ahí nace como un nuevo sistema, si nos remontamos a lo espiritual, para la salvación, ¿sí? Y esto emerge muy alineado con ese simbolismo de Saturno-Neptuno. Y pues de la última conjunción que tenemos registro, 1989, que para muchas personas esto es más reciente, pueden tener más memoria de qué ocurría en el mundo de ese momento, y definitivamente el hito principal pues fue la caída del muro de Berlín, algo que partió en dos la historia del mundo y que con ello aceleró también el fin de la Guerra Fría. ¡Ay, la Guerra Fría! La caída de la Unión Soviética y selló pues como el triunfo del capitalismo, que también nos tiene tan divididos en el mundo de hoy. Entonces miren que siempre coincide como con la caída de una estructura, el nacimiento de otra. Entonces, si ahí fue la llegada del capitalismo o la consolidación, ¿será que esta nueva conjunción Saturno-Neptuno en Aries nos va a traer la caída del capitalismo y la llegada de un nuevo sistema político-económico? Esa es la gran pregunta. Definitivamente cuando estos dos se juntan, Saturno, Cronos, dios del tiempo, papá del karma, y Neptuno, Poseidón, el rey del océano, cuando se juntan entonces muere algo, nace un nuevo ciclo y un nuevo orden mundial. ¿Qué puede traer Saturno y Neptuno a la vida de cada uno? Como les decía ahora, entonces es el tiempo en que vamos a tener que aprender a consolidar, a sostener, a medir nuestro impulso desmedido, a medir cómo esa reactividad. Saturno en Aries le va a dar a ese guerrero que es Aries, que es regido por Marte, dios de la guerra, de la acción, del deseo y del coraje. Le va a decir, venga, esto está muy bien que quieras empezar, los comienzos, reaccionar ante el mundo, si te están poniendo cadenas, pero yo necesito que todo comienzo tenga una madurez, tenga un límite y que aprendas a sostener. Entonces eso es lo que va a pasar. Nos vamos en esa área de vida donde tengamos a Saturno en nuestra carta natal, pero donde tengamos a la zona Aries, nos vamos a sentir un poco más comprimidos, un poco más maniatados para actuar, para comenzar cosas, para salir al mundo, para tomar iniciativa, pero es porque Saturno nos está trayendo ese asunto de la madurez, de ser un poco más medidos,
de ser un poco más calculadores y estratégicos. No en vano Saturno rige a Capricornio, que es el rey de la estrategia dentro del zodiaco. Entonces eso podemos esperar de Saturno. Por el lado de Neptuno, ¿qué podemos esperar a nivel individual? Una nueva identidad mucho más alineada como con lo espiritual. Aquí con Neptuno se dice que Neptuno en Aries es como la llegada del guerrero espiritual, es decir, que cada uno empieza como a tomar acción por eso que cree, por eso que siente, por eso con lo que vibra y que lo conecta con el más allá, que lo conecta con su Dios, con sus dioses, con la naturaleza, con todo lo que lo rodea, que le da mucha más empatía por el dolor ajeno y que toma acción, es decir, que no se queda necesariamente detrás de una pantalla protestando, sino que aquí este guerrero toma voz y voto por el dolor ajeno, por el dolor del otro. Entonces posiblemente estos próximos 14 años que Neptuno esté en Aries, vamos a ver a muchas personas tomando acciones muy humanistas en pro y en defensa del colectivo humano, en pro y en defensa de los derechos medioambientales, porque recordemos que Plutón está en Acuario también con el tema medioambiental, ¿sí? Entonces es el tiempo del guerrero espiritual que toma acción, que no se queda de brazos cruzados, sino que sale a movilizar desde un asunto muy personal, muy individualista, pero que sale a movilizar a los otros y a defender a los otros. Posiblemente esto también pueda traer muchos movimientos de empatía con lo militar, con lo guerrerista, con lo beligerante, porque Neptuno da una cierta idealización, una cierta ensoñación y pone como un cierto velo, y va a ser entonces con respecto a esto de las ideologías militares, de la guerra, de la defensa. Saturno en Aries está en caída, entonces no es tan fuerte este Saturno en Aries. Entonces posiblemente también por el lado del cronocrator va a ser la caída también de muchas figuras de autoridad, de muchos egos, es decir, que por mucho que intenten patalear, rehusarse, pues van a caer sus máscaras, van a caer sus regímenes, van a caer las estructuras de control que han montado, y pues va a ayudar también en la presencia de Plutón en Acuario, porque va a ser desde lo colectivo que se movilice todo. Entonces definitivamente vienen tiempos de mucha protesta, como pueden ver, de mucha liberación de la humanidad, de todo esto que nos aprisiona, tanto a nivel individual. ¿Qué me aprisiona a mí a nivel individual? ¿Quién me aprisiona? ¿Quién coarta mi libertad, mi decisión, mi libre albedrío? ¿Cierto? Esto a nivel individual, pero también a nivel colectivo. ¿Quién nos aprisiona? ¿Quién nos hace vivir bajo el yugo de lo dictatorial? Entonces, posiblemente todas estas figuras represivas que hemos estado viendo, vamos a ver la caída. No hay que mencionar una lista muy grande, sabemos quiénes mueven los hilos del mundo. Entonces, el mono de Estados Unidos, Putin, ¿cierto? En Colombia tenemos unas figuras identificadas. Es la caída de todos estos señores que por años, por décadas, han manejado también, han tenido el dominio del mundo. Justamente casi todos estos personajes tienen un Plutón en Leo, por donde va a estar transitando el nodo sur a partir del segundo semestre. Entonces también ese nodo sur va a estar haciendo una limpieza muy kármica de esos egos, de esa necesidad de control, de destrucción, de muerte, de dominación, de manipulación, del oscuro. Plutón en Acuario, entonces les va a estar haciendo oposición a ese Plutón natal de estos personajes. En general, estos van a ser años de muchos cambios sociales, de muchos cambios individuales también en la vida de cada uno,
nuevos comienzos, comienzos mucho más alineados con el afuera, con un otro, con el lugar que ocupo yo y la autenticidad mía dentro del grupo, dentro del colectivo humano. Esto va a ser como bien importante también. Bueno, ¿qué más podemos decir? Con Neptuno en Aries vamos a ver bastantes fierezas de lo climático, peleas por el agua literalmente, 14 años para que la humanidad se esté peleando por una gota de agua y ya en muchos territorios se está viendo la tragedia de la falta del agua. Entonces peleas por el agua, pero peleas con el agua también. Recordemos que Neptuno en la mitología responde a ese Poseidón, uno de los dioses mayores de la mitología griega. Entonces, si está en Aries, que es el signo de la batalla, entonces condiciones climáticas bastante intensas, bastante destructivas. Creo que van a ser años donde vamos a ver muchos temas con el mar, con el océano. Seguramente mucha más como el deshielo de los polos, el tema del incremento del nivel del mar, la erosión costera, huracanes mucho más violentos, mucho más destructivos. Y pues en el lado ya más amable podemos decir que Neptuno pues va a marcar el nacimiento, la llegada de nuevos líderes espirituales, de nuevos mesías, por decirlo de alguna manera, de poetas, artistas, músicos, movimientos musicales. También como Neptuno responde como al lenguaje simbólico de lo masivo, entonces es posible que la música, que también es un aglutinador social, esté movilizando a muchos personajes en pro del colectivo. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? De todas estas figuras, Residente, Bad Bunny, pues como todas estas personas que desde su quehacer están movilizando y empezando a generar como mensajes también de conciencia y de defensa pues de todas estas viejas estructuras de dominación. Entonces esto se va a ver mucho más acentuado con ese Neptuno en Aries. También será el tiempo, que esto me parece maravilloso y espero no estar ofendiendo a nadie, la caída de los influenciadores, de estas personas que tuvieron un crecimiento muy vertiginoso en redes sociales, pero que a la hora de la verdad la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto aportan con su mensaje a la sociedad? O por el contrario, pues hacen parte también de un grupo de parásitos que mueven las masas desde lo más bajo, desde lo más poroso, desde lo más poco educativo. Entonces, caída de influenciadores, esto también lo vamos a ver. Muchas de estas figuras van a caer porque la humanidad va a empezar como a dejar de resonar con ello, como con esas ensoñaciones, con esas superficialidades, con eso como de adornar, de intentar adornar la realidad y salirse como de lo doloroso, que de alguna manera también eso era lo que nos pasaba con todos estos influenciadores, con este tema de los videos, de la viralidad, ¿sí? Entonces aquí quien va a ganar terreno va a ser el influenciador que sea capaz de movilizar desde la acción, es decir, no desde el videito muy bonito, desde lo cómico, pero que no aporta mayor cosa, no, sino desde el influencer que va a ser capaz de movilizar comunidades, que va a tener un mensaje también de empoderamiento y que va a ser una figura muy establecida, muy definida, con una posición política bien claro. Es decir, ahorita el influenciador promedio cae y quien se consolida es quien tenga una postura política y sepa asumir también como esas realidades que el mundo está viviendo y a las que ya no les podemos hacer el quite, por decirlo así.
Y con Saturno pues en Aries veremos también la llegada de nuevos líderes. Y esto aquí es como que pueden venir personas con mucha estructura, personas con mucha autoridad desde lo positivo, pero también desde la sombra, nuevos dictadores, entonces mueren unos, salen unos y posiblemente lleguen otros. Es decir, siempre el equilibrio del cosmos se va a mantener y pues como eso de si el péndulo se mueve al extremo, de algún modo tiene que bajar de allá, ¿cierto? Y vuelve y recupera su ritmo. Siempre estamos en equilibrio, entonces así como nazcan profetas, poetas, músicos, nuevos pintores, artistas, también nacerán nuevos dictadores y nuevas figuras, esas que llamamos anticristos. Nuevos Donald Trump, nuevos Putin, quizás nuevos Hitler, bueno, qué sabremos. Entonces la llegada pues como de estos nuevos personajes, el ascenso de nuevas formas de lo militar, porque Saturno en Aries también tiene que ver con lo militar, entonces también puede ser que haya como una reorganización de cómo se vive lo militar en el mundo y cuál es la función de lo militar. Ahora es imposible saber si va a estar mucho más alineado con lo que está pidiendo este Plutón en Acuario o si desde la sombra se levantan esos nuevos ejércitos. Que pensaría yo que van a ser ejércitos también muy desde lo ciudadano, y esto se convierte en algo bastante peligroso. En Colombia lo hemos vivido mucho con lo que fue en el finales de los 80, principios de los 90, con las Convivir. Lo peligroso de armar a los ciudadanos. Y aquí Saturno, porque cada uno va a querer ser un guerrero, cada uno va a querer tener el arma y defenderse. ¿Por qué? Saturno, las defensas, las barreras, Aries, la guerra, lo militar, las armas, ¿cierto? Entonces como que cada uno va a querer estar en esa capacidad de defensa. Entonces pudiera ser que también vuelva a verse el resurgimiento de estas prácticas ciudadanas de las defensas, de unámonos para proteger el territorio, pero protegerlo desde un lado no tan amable y que fácilmente se puede convertir en ese mismo parásito que tuvimos en el pasado y que llamábamos paramilitares, que se sigue viendo, ya no bajo ese nombre, pero bueno, el peligro siempre de armar al ciudadano promedio. Eso puede traer mucho Saturno en Aries. También puede ser puede traer el levantamiento de nuevas fronteras, porque Saturno pues como los límites y las barreras, Aries el comienzo, entonces puede ser que alrededor del mundo se levanten mucho más fronteras, unas caigan, otras se levanten, muchos muros se edifiquen para detener el avance de otros pueblos, ¿cierto? Eso por un lado, y Saturno en Aries también tiene que ver con la ocupación militar de quien tiene el poder. Entonces también veremos muchas nuevas ocupaciones militares, muchas redefiniciones también de muchos pueblos con relación a su identidad. Por ejemplo, en Groenlandia podríamos estar viendo realmente lo que va a ser una ocupación y una apropiación del territorio, pero también la redefinición y de la identidad de estos pueblos, ¿cierto? Que conviven bastante. En Irán también, ¿cuántas identidades conviven allí? ¿Cuántos pueblos diferentes dentro de un mismo territorio? Entonces Saturno en Aries también va a traer eso, la redefinición no solamente de mi identidad personal, individual, sino también la redefinición de la identidad de un colectivo, de una comunidad, de un clan. Bueno, esto es lo que tenía para traerles, para conversarles, para contarles de lo que vamos a estar viviendo con esta conjunción histórica Saturno y Neptuno en Aries.
cuyo activador siempre va a ser Marte, la Luna, es decir, cada que las luminarias, el Sol y Marte sobre todo, porque responde como regente de Aries, pues haga aspectos como conjunción, oposición, cuadraturas, pues ahí vamos a ver nuevamente de cómo, de qué va en esta nueva conjunción del cronocrator Saturno y del gran Neptuno. Espero que se suscriban a este canal y que ustedes y yo nos veamos en una próxima oportunidad. Soy Laura Cárdenas, consultora de astrología.